Bueno, buenas noches para todos. Vamos a iniciar. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de hacer una clase diferente. En la clase anterior estuvimos verificando, o bueno, tratando de identificar, buenas noches, los conceptos, digamos, más importantes que están asociados a este tema del análisis exegético de plantas. El día de hoy vamos a trabajar o vamos a tratar de estudiar el análisis exegético para el análisis de plantas, estudiando una caldera y estudiando una bomba. Ya ustedes tienen en mano este material, ¿no? Este material, creo que lo compartieron por el WhatsApp que tienen en el grupo. Un segundo, a ver si pueden ver ahí bien mi pantalla. Bueno, en fin. Eh, bueno, espero que la gran mayoría lo tenga este tema. Y les voy a pedir, también les compartí las tablas termodinámicas por el grupo, se la compartí a la ingeniera Luisa, que digamos, está muy pendiente de todo este tema, es la coordinadora del PEI, y ella pues lo compartió. Y tenemos entonces las tablas termodinámicas y tenemos la presentación. Listo. Con esos dos insumos, bueno, algunos dicen que no lo tienen. Si se encuentran en el grupo de WhatsApp y alguien lo tiene, por favor, compártalo. Comparta las tablas. Tranquilo que vamos a generar un Excel. Abran una hoja de Excel, ábranla, abran una hoja de Excel. ¿Tienen las tablas termodinámicas y lo que les compartí por el grupo? Escríbame por favor en el chat, lo estoy leyendo. Hola, profe. Ya en el chat enviamos el link del grupo de WhatsApp para que se agreguen y un compañero me va a hacer el favor de volver a reenviar las tablas y el ejercicio. Vale, gracias Luisa. Gracias. Bueno, ya vamos a tenerlo. Entonces la idea es que tengan este documento a la mano, este que les estoy mostrando acá. Este. Y con las tablas y este documento vamos a hacer un ejercicio hoy de análisis. Sobre todo vamos a enfocarnos en la respuesta a esta pregunta que tenemos aquí. ¿Cómo calcular las fugas de calor? ¿Cómo determinar y cuantificar las fugas de calor? Bueno, en esto se va a centrar la clase del día de hoy. Vamos a hacerlo primero por una caldera y si el tiempo nos da, lo hacemos para una bomba, y si no, pues con la caldera tenemos un suficiente, un análisis suficiente. Entonces esperaré hasta que tengan el enlace para poder iniciar. Cuando tengan las tablas, les lleguen, me confirman, por favor. Bueno, listo. Me dicen que ya tienen las tablas a la mano. La gran mayoría de los asistentes pueden confirmarlo. Ok, vale, listo. Ok, perfecto. Entonces iniciamos. Vale, muchas gracias. Entonces iniciamos. Bueno, ahora una hoja de Excel, por favor, y vamos a hacer este análisis.
día de hoy vamos a determinar fugas de calor en una caldera. Los datos iniciales de este equipo son los siguientes. Esta es la caldera, la voy a pintar ahora acá. Esta es la caldera que vamos a analizar el día de hoy. Esta es la caldera que vamos a analizar el día de hoy. Tenemos una caldera. Tiene acá una línea de entrada. Acá tenemos una recepción. Acá tenemos una línea de salida. Y por acá tenemos una línea que viene entrando, que es una línea de recalentamiento. Esa es nuestra caldera para el día de hoy. Este va a ser nuestro estado 1, este va a ser nuestro estado 2, este va a ser nuestro estado 3 y este va a ser nuestro estado 5. Ya les diré por qué va a ser nuestro estado 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 y 5. Nos falta el estado 4, ahorita les explico. Entonces, lo que tenemos en este problema fundamentalmente es que la caldera opera a 8 megapascales y el recalentamiento opera a 4 megapascales. La caldera opera a 8 megapascales y el recalentamiento opera a 4 megapascales. Vamos a tomar datos del problema anterior y vamos a tratar de definir fundamentalmente esos estados termodinámicos. Entonces, la línea 5 es una línea de agua, ¿no? Entra en la región del líquido comprimido, ingresa el líquido a la caldera, por acá se genera un fenómeno, ¿no? Ingresa un combustible, se genera un fenómeno de combustión y acá hay un cambio de fase, por lo tanto aquí hay una región de vapor. Luego determinaremos si es un vapor sobrecalentado o una línea de vapor sechado. En esencia, este es el esquema. Este es el esquema que vamos a analizar el día de hoy. Por lo tanto, vamos a definir nuestros estados termodinámicos. Arrancamos con el estado 1, y este problema lo tengo aquí de apoyo, ya lo hice, pero lo voy a hacer acá. Voy a repetir, lo voy a hacer aquí. Entonces, comencemos. Va a ser caldera. Vamos a definir todos los estados termodinámicos que nos encontramos. Entonces tenemos, en principio, el estado 1. ¿No? En el estado 1, el problema anterior nos decía, tenemos este problema de la clase anterior. Este es el problema de la clase anterior. En el estado 1 tenemos estas condiciones. Presión 1, temperatura 1, 8 megapascales y 400 Celsius. Entonces, la presión 1 es 8 megapascales. Y la temperatura 1 son 400 Celsius. Listo. Entonces, aquí tenemos el estado 1, presión 1, 8 megapascales y 400 Celsius. ¿De qué estamos hablando? De este estado termodinámico. De este estado termodinámico. Este es el estado 1. La salida de la caldera, la entrada a la turbina. Entonces, estas son las condiciones. Bueno, ahora vamos a la tabla. Vamos a la tabla. En principio, nos ubicamos en la tabla de presiones. Nos ubicamos en la tabla de presiones. Nos encontramos la tabla A4, es la tabla del agua saturada. Vamos a poner un poquito más de zoom. La tabla A4, agua, y la tabla A5 es la tabla de presión. Ubíquense acá. Ubíquense en esta tabla. Tabla 5.
presión. Buscamos 8 megapascales. Un poquito más de zoom para que la puedan ver bien. 8 megapascales son 8000 kPa. Es este. De acuerdo con lo que vimos en la clase anterior, miren la temperatura del estado termodinámico. Esta es la temperatura de saturación a 8000 kPa. Son 295 Celsius. Ahora, la temperatura del estado termodinámico es 400 Celsius. Entonces, la temperatura del estado es mayor que la temperatura de saturación a la presión dada. Eso es un indicio de que el estado termodinámico en el que nos encontramos es vapor sobrecalentado. La temperatura del estado termodinámico, que es esta, 400, es superior a la temperatura de saturación a la presión dada, que es 8.000 kilopascales, que son 8 megapascales. Vapor sobrecalentado. Hemos identificado el estado termodinámico, entonces nos vamos a la tabla A6, donde se encuentra la tabla del vapor sobrecalentado. Entonces buscamos la presión. Y aquí la encontramos. 8 megapascales. Y ahora por acá buscamos la temperatura, 400 Celsius. Estas son las propiedades que nos interesan. Entalpía y entropía. Por lo tanto, entonces, voy a partir la pantalla en dos. Por lo tanto, entonces, H1, en minúscula, H1 corresponde a, vamos a bajar un poquito de suma acá, H1 a 400 Celsius y 8 megapascales es 3193, perdón, 3139.4. Y S1 es 6360, perdón, 6.365. Esta tiene unidades de kilojulio, kilogramo. Esta tiene unidades de kilojulio, kilogramo. Presión, temperatura, entalpía, entropía. Con eso, con esas propiedades, ya tenemos definido nuestro estado 1. Este es el estado. Listo, ya está definido. Veanlo ahí. Veanlo acá. Estado 1. 1138.3. Vean acá diferente. 6.36. Es igual con el tratado. Listo. Ya tenemos definido el primer estado termodinámico. Ese estado termodinámico corresponde a este estado. Corresponde a este estado, ¿no? Que es el estado de salida de la caldera. Luego, el estado 2, vamos a copiarlo tal cual, así directamente como lo tuvimos en el estado anterior, porque este es un estado extenso de calcular. Es un estado extenso. Y por ahí nos podemos tardar un buen rato, digamos, calculando este estado termodinámico. Entonces vamos a evitar, hay que hacer interpolación, bueno, hay que hacer un montón de cosas. Entonces vamos a evitar calcular ese estado y vamos a copiarlo directamente. Este es el estado 2. ¿Está? A lo mejor. Aquí, vamos a
Este es nuestro estado 2. Para poder agilizar un poco. Ahora, el estado 3 es un estado fijo, es un estado termodinámico fijo. El problema anterior nos dice que el estado 3 tenía una presión de 4 megapascales y una temperatura de 400 Celsius. Entonces, aquí tenemos el estado 3. El estado 3, tenemos una presión 3 de 4 megapascales y una temperatura 3 de 400 Celsius. Entonces, volvemos a la misma tabla. Volvemos a la misma tabla. Pero nos volvemos a la tabla de presiones. Aquí. Y nos ubicamos nuevamente a 4000 kPa, que representan 4 megapascales aquí. Ustedes pueden ver la temperatura que se encuentra asociada a ese estado termodinámico es 250.35. Eso quiere decir que la temperatura a la cual se produce el cambio de fase a 4 megapascales es 250 Celsius. Resulta que nuestro estado termodinámico está a 400 Celsius. La temperatura del estado termodinámico es superior a la temperatura de saturación a la presión dada. Nuevamente, esto corresponde a un vapor sobrecalentado. Vamos a la tabla del vapor sobrecalentado y nos ubicamos aquí. 4 megapascales, 400 Celsius, y nuevamente estos dos términos son los que nos interesan. Entonces voy a partir nuevamente la pantalla. Y aquí voy a colocar entonces H3, minúscula, perdón. H3 corresponde a 3214.5 y S3, entropía del estado 3, es 6.7714. Sí, son valores absolutos. Entonces, ya tenemos los estados termodinámicos calculados. Si les parece, copienlos. ¿Qué nos interesa? Nos interesan estos dos. Los voy a subrayar en amarillo. Son los estados termodinámicos que a nosotros nos importan. Entonces, del estado 2 nos interesan estos dos. Estos son los estados termodinámicos que nos importan. Ya tenemos 3 estados termodinámicos. Desafortunadamente no tenemos el tiempo para calcular apropiadamente el estado 2, para enseñarles cómo se calcula, pero el estado 2 se calcula, dado que en el estado 2, aquí, en este punto, aquí, en el estado 2, solamente tengo presión, es una línea en la cual solamente tengo una presión medida y cuento con la eficiencia de la turbina. Necesito determinar una segunda propiedad para definir el estado termodinámico. Allí hago la suposición de la isentropía, ¿no? Que las entropías son iguales. Calculo un estado isentrópico, es este S. Luego, a partir de la eficiencia, calculo un estado real, que es el estado 2A. Luego, ¿alguien está hablando? ¿Puede poner en silencio? Por favor. Yo no me quiero meter todavía en esta cuestión. Con la orden de emisión que yo se declaran a la espera de próximos viernes en la votación de la consulta. Bueno. ¿Me escuchan bien? ¿Pueden ver en pantalla o aún no? ¿Sí? Vale.
Entonces, vale, ok. Entonces, luego, les decía, desafortunadamente tenemos poco tiempo, pero este estado termodinámico es muy interesante aprender a calcularlo, pero bueno, tenemos poco tiempo para poder identificarlo. Entonces, a partir de la isentropía, de encontrar una segunda propiedad para definir el estado termodinámico, yo puedo definir esta entalpía, por eso le pongo calculado. Y a partir de este valor, yo interpolo este valor en las tablas y lo calculo. De esa manera aparece este estado 2A. Bueno, aquí tenemos el estado 3, que corresponde a este estado termodinámico, que es la salida del recalentamiento. ¿Cómo funciona el recalentamiento? El recalentamiento funciona de esta manera. Vamos a ponerle un poquito más de zoom. Acá, una línea de vapor entra a recalentarse a la caldera con el fin de alimentar un calentador cerrado, un intercambiador de calor. El propósito es de estos sistemas, ¿no?, de regeneración, es incrementar la temperatura del agua de alimentación que ingresa a la caldera. Si yo incremento la temperatura del agua de alimentación que ingresa a la caldera, evidentemente consumiré menos combustible. Esto es un fenómeno o un proceso que permite la optimización de las centrales termoeléctricas, la regeneración. Entonces, ese fenómeno de regeneración es el que estamos tratando de entender aquí. Entonces, ya tenemos estos tres estados termodinámicos. 1, 2 y 3. Debemos llegar al estado 5. Bueno, vamos a utilizar esta tabla. Yo espero que estén tomando estos datos, tomen estos datos, vayan montando esto en su tabla, así tal cual. Este es el estado 1 con esta entalpía y esta entropía. Este es el estado 2 con esta entalpía y esta entropía. Y este es el estado 3 con esta entalpía y esta entropía. Ahí vamos a dejarlo así fijo un par de minutos para que ustedes puedan tomar los datos. Y pues me acompañen a hacer el cálculo, que al final es lo que vamos a hacer, calcular la fuga de calor. Recuerden, el propósito de esta clase es este. ¿Cómo calcular el calor fugado en una caldera? Esa es la pregunta que vamos a resolver. Bueno, aquí lo vamos a dejar fijo un par de minutos más para que lo copien y podamos seguir avanzando. Bueno, continuamos. Ahora nos enfrentaremos a un problemita, un pequeño problema, porque tenemos que calcular este estado termodinámico. Vamos a hacer la suposición de que este estado termodinámico que se conecta aquí va a ser este, digamos. Hay una leve diferencia, pero no es tan apreciable, digamos, ya yo lo pude evaluar. Vamos a calcular este estado termodinámico. Este es la salida de acá. Entonces voy a completar este esquema. Voy a completar. Porque por eso puse el estado 5 y no puse el estado 4. Este es el estado 5, pero este es el estado 4. Este es el estado 4. El estado 4 es el ingreso o la succión de la bomba. El estado 5 es la descarga de la bomba, es el agua de alimentación de la caldera. Bueno, de acuerdo con el esquema, tenemos aquí, ¿no?, esta línea de presión es la que alimenta la bomba 4. Esta línea se encuentra a 4 megapascales, porque es la misma del recalentamiento. Es una extracción que sale por aquí sale el 15% de la masa, es una extracción, y alimenta esta bomba, y esta bomba alimenta la caldera. Entonces, este estado 4 se encuentra a 4 megapascales. Vamos a definir el estado 4. Entonces, mucho cuidado con lo que vamos a hacer acá. Es estado
Entonces, solamente con presión, P4, 4 megapascales. Como el ingreso de las bombas, digamos, esto es teoría de las máquinas hidráulicas, las bombas siempre deben recibir en el estado de líquido saturado para evitar el fenómeno de cavitación. Por lo tanto, me voy a la tabla de presiones, nuevamente, y presiones, y me ubico en la fila de 4 megapascales. 4. Aquí, 4.000. 4.000. ¿Cuáles son las propiedades que definen este estado termodinámico? Todas las propiedades del líquido saturado. Entonces, el volumen específico, ahora voy a partir la pantalla en dos. En el estado 4, primer dato que nos interesa en mente es el volumen específico 4. El volumen específico 4 es este, 0.001252. 0.001252. Unidades, metro cúbico kilogramo. Segunda propiedad que nos interesa es la entalpía del estado 4, que es la del líquido saturado, y es esta, 1087.4. Segunda propiedad que nos interesa, H4, 1087.4. Unidades, kilojulio. Y la última propiedad que nos interesa es la entropía del líquido saturado, y esa corresponde a 2.7966. 2S4. 2.7966. Kilojulio, kilogramo. Con esto ya habremos definido el estado 4. Con esto habremos definido el estado 4. Lo primero que vamos a hacer ahora a partir de definir el estado es calcular la potencia de esta bomba. Y esa primer potencia que vamos a calcular, el trabajo de la bomba, es una potencia isentrópica, que es una potencia ideal. ¿Cómo se calcula esta potencia? Entonces es más, es trabajo de compresión. El trabajo de compresión es volumen por delta de P. Volumen por diferencia de presiones es volumen por la diferencia de presiones. ¿Cuál es la diferencia de presiones? Aquí, esta. Opera entre 4 megapascales y 8 megapascales. Entonces son 1000, porque está en kilopascales, por 8 menos 4. Este es el estado termodinámico. Esto nos permitió determinar el trabajo de esta bomba. Este es el trabajo de esta bomba. Isentrópico. O sea, es el trabajo ideal de la bomba. Ahora, si yo quiero calcular la potencia de esa bomba, W isentrópico va a ser, bueno, hay un dato que nos hace falta, vamos a colocarlo por aquí. El flujo másico, el flujo de masa es 2.77 kilogramos por segundo. 2.77, vamos a tenerlo aquí presente. Entonces, este trabajo aquí va a ser más este valor por este valor, y las unidades entonces que nos quedan aquí son kilovatios. Son kilovatios. ¿Cuántos caballos corresponde esto?
decir, más de valor por 1000 entre 746, que es el factor de conversión, y este sería más o menos la potencia de esa. Aquí, más o menos. Porque esta no es el real aún. Esta es una potencia ideal. Es una bomba de 19 caballos. Ahí, a grandes rasgos. Una bomba de 19 caballos. Entonces, ¿qué nos interesa de este estado termodinámico? Nos interesan nuevamente estos dos valores. Ponen en amarillo todo lo que nos interesa. Entonces, y nuevamente les dejo en pantalla un par de minutos los 4 estados que hemos venido calculando para que ustedes los tomen en cuenta y al final, cuando vayamos a hacer nuestro análisis, ya lo puedan hacer. Si van teniendo algo para comentarme, escríbanme en el chat que estoy muy pendiente. Deje ver las fórmulas, ok. Ok, está. Este trabajo lo voy a recalcular. Voy a recalcular. ¿Cómo se calcula? Este es trabajo de compresión. El trabajo de compresión de una bomba, tengo un problema con este tablero. El trabajo de la bomba es volumen específico. El trabajo de esta bomba es volumen específico por la diferencia de presiones. Volumen por diferencia de presiones. Entonces, eso es equivalente a tener volumen más el volumen del estado termodinámico por la diferencia de presiones. 1000 porque está en megapascales por la diferencia de presiones. 8 menos 4. Aquí puedo cometer un error, entonces más bien a cerrar este paréntesis voy a cerrar. Entonces, es lo mismo que tener, ¿no? ¿Cómo hago para convertirlo en kilovatios? Simplemente tomo este valor y lo multiplico por el flujo de masa. Y luego, para convertirlo en caballos, un caballo son 746 vatios. Entonces es este valor por 1000. Son kilovatios, hay que llevarlos a vatios entre el factor de conversión. Y ahí está. Entonces, ahí tenemos ya definido este estado termodinámico. Tenemos 4 estados termodinámicos de 5. 5. Porque ustedes ven, son 5 estados termodinámicos. 1, 2, 3, 4. Ya definimos el estado 4. Ahora vamos por el último estado termodinámico, que es el estado termodinámico 5. ¿Cómo calculamos este estado termodinámico? Es nuestro último estado termodinámico. Estado 5. Estado 5. Bueno, ustedes se dan cuenta. Perdón. Un momento. Volvemos. ¿Hasta dónde íbamos? Pensé que estaba compartiendo la pantalla. Estamos en el estado 4. Estamos en el estado 4. Y terminamos el estado 4. Del estado 5 no hemos hecho nada. Simplemente lo que les estaba diciendo era que para calcular el trabajo de la bomba había que calcular el trabajo de compresión, que era volumen por la diferencia de presiones.
volumen por diferencia de presiones. Y aquí, pues simplemente es volumen específico por la diferencia de presiones. 1000, porque está en megapascales, por la diferencia de presiones. 8 menos 4. Está. Ahora, ¿cómo hacemos para llevar esto a kilovatios? Pues tomo el valor, lo multiplico por el flujo de masa, ya lo tengo en kilovatios. ¿Cómo hago para convertirlo en caballos? Tomo este valor por 1000 para llevarlo a vatios, lo divido, el factor de conversión, que son 746. Un caballo son 746 vatios. Pongamos aquí el factor de conversión. HP equivale a 746 vatios. Aquí tenemos el factor. Estamos tratando de resolver este problema. ¿Listo? Bueno, ahí vamos. Ahora, les decía, vamos a definir ahora este último estado, que es el estado 5. Nuevamente, les dejo la pantalla aquí un par de minutos para que tomen todo lo que está en amarillo. Lo que nos interesa es todo lo que está en amarillo. Recuerden que el estado 2 lo tuvimos que copiar porque es un estado extenso de calcular y ahí se nos iría un buen tiempo. Pero bueno, digamos, lástima que tenemos. Pero bueno, la esencia es lo que vamos a hacer. Entonces, les dejo un minutico más para que puedan copiar lo que tenemos en amarillo y vayan alimentando esa hojita de Excel que espero estén haciendo. Continuamos. Listo. Último estado. Vamos a definir este estado 5. ¿Cómo definimos este estado 5? Este estado 5 es un estado salida. Aquí están. Digamos, recuerden que estas propiedades no se calcularon con ninguna fórmula. Estas propiedades se calcularon aquí, en la tabla. No se determinaron en ninguna, digamos, de ninguna una forma analítica. Se determinaron a partir de las propiedades termodinámicas, ¿no? Presión y temperatura. Bueno, vamos a definir este estado 5. ¿Cómo definimos este estado 5? Este estado 5 lo definimos a partir de la eficiencia de la bomba. Entonces, ¿cómo definimos la eficiencia de una bomba? Termodinámicamente, la eficiencia de un sistema de bombeo es el trabajo isentrópico o ideal sobre el trabajo real. Este es el trabajo ideal sobre el trabajo real. ¿Qué es el trabajo real? El trabajo real es digamos, lo que realmente consume este equipo. Entonces, esta es la incógnita. Por lo tanto, WA va a ser WS sobre la eficiencia de la bomba. En este caso, el estado 5, ¿cómo se va a calcular? Va a ser WS sobre la eficiencia de la bomba más la entalpía del estado 4. Tengan en cuenta esta ecuacioncita. Esta que acabo de poner ahí en la nube. H5 igual WS sobre la eficiencia de la bomba más H4. Esa nos va a permitir definir el estado 5. H5 igual a WS sobre la eficiencia de la bomba más H4. Dicho esto, entonces, ¿cómo calculo H5? H5. Primero voy a colocar aquí eficiencia de la bomba
eficiencia de la bomba es del 88%, es un número, y a partir de ahí H5. Se calcula H5, más tenemos, vean, WS sobre la eficiencia. ¿Cuál es WS? Este valor. Sobre la eficiencia, este valor. Más H4, este valor. Esto es la entalpía del estado de 5. Kilojulios sobre kilogramo. A partir de esta expresión, ¿no? Nos permite definir la entalpía de ese estado. Una vez obtenido este valor, yo voy a copiar acá en la tabla del ejercicio anterior una tablita que tengo aquí, que es donde hago las interpolaciones. Voy a copiar, y lo voy a traer para acá. Y lo voy a poner por aquí. Aquí voy a interpolar. Aquí voy a hacer las interpolaciones. La interpolación, porque básicamente necesito una interpolación. Y esta es la función objetivo de esa interpolación. Entonces, necesito determinar la entropía del estado 5. La entropía del estado 5. ¿Cómo calculo la entropía del estado 5? Entonces, como me encuentro en la región del líquido comprimido a 8 megapascales, pues busco la tabla. Al fondo la voy a encontrar. Me pasé. Cerró. Y acá al fondo, la tabla del líquido comprimido, vamos a ver. Agua saturada, vapor sobrecalentado, vapor sobrecalentado, líquido comprimido. Pero resulta que el líquido comprimido arranca a partir de 5 megapascales y luego la siguiente está en 10. No hay una tabla para 8. No se recomienda mucho interpolar en esta tabla, por lo tanto hay que hacer una suposición. Entonces, me voy a la tabla del agua saturada, pero en temperaturas. ¿Por qué? Porque es preferible, ¿no? En el líquido comprimido, ¿cómo se determina el líquido comprimido? Cuando la presión del estado termodinámico es mayor a la presión de saturación a una temperatura dada. La temperatura es dominante en el líquido comprimido, así que hay que buscar en la tabla de temperaturas. Me ubico en la tabla de temperaturas. ¿Qué ubico en la tabla de temperaturas? Este valor, 1093.09091. Sobre el líquido saturado, 1093, 1093, 1093, 1093. Aquí lo encontré. 1093, 1093 se encuentra, tabla de agua saturada, entre 1085, ese es el rango. $1093. Estos dos. Y está. Y parte. 1085.7. Y esto es lo que voy a interpretar. Aquí voy a interpretar. ¿Sí ven? Ya la tenía hecha. 1085.7 tiene asociado una entropía de 2.7933. Luego, 1110.1, que es el siguiente, tiene asociado una entropía de 2.839. Y la entropía de la entalpía de mi estado termodinámico, la que estoy buscando, debe tener asociado este valor. 2.80
714. Esa es la entropía calculada a partir de la interpolación en la tabla del agua saturada de temperaturas. Y con esto hemos definido los 5 estados termodinámicos. Ya necesitamos la tabla. O sí, ahorita la vamos a necesitar para algo más. Pero ahí tenemos los 5 estados termodinámicos que nos importan. Son los 5 estados termodinámicos. Todo lo que se encuentra en amarillo es lo más importante. El cálculo de H5, sí, claro. Vamos a hacerlo. Cálculo H5. ¿Cómo se calcula H5? Entonces es, mira la ecuación acá, la expresión está aquí. Trabajo ideal sobre la eficiencia de la bomba más la entalpía del estado que lo precede. Entonces, más, abro un paréntesis, el trabajo isentrópico de la bomba, que es este, sobre la eficiencia de la bomba, más la entalpía de su predecesor, es esta. Esa es la entalpía de ese estado termodinámico, que es el estado termodinámico 5. Es el estado final. Ya tenemos los 5 estados termodinámicos. Entonces, tenemos los 5 estados termodinámicos. Y este estado es este. Debemos definir el estado 1, el estado 2, el estado 3, el estado 4 y el estado 5. Que son, si yo coloco las fronteras de este equipo, las fronteras son estas. Esas son las fronteras. Entonces necesito tener el estado 1, el estado 2, el estado 3 y el estado 5. Que es lo que aparece aquí. Aquí, 1, 2, 3 y el estado 5. Entonces ya lo hemos definido, ya lo hemos calculado y ahí están para que usted los tome, los copie y ahora sí podamos ir a hacer nuestro análisis termodinámico aplicando el balance exigido. Bueno, si van teniendo algún comentario, me dicen en el chat, estoy ahí presto, digamos. Ok. La fórmula de nuevo que acabamos de hacer. Me imagino que se refiere a este valor. Me imagino que se refiere a este estado 5. ¿Ok? Ese 5 es una interpolación aquí. Ese 5 es una interpolación, sí. Permitamos la interpolación. Si usted quiere, mira. La interpolación está acá. La interpolación está aquí. Voy a borrar todo esto. Entonces la interpolación se hace aquí, en ese rango. ¿Qué valor estoy buscando? Mi función objetivo es 1093. ¿Dónde la encuentro? Aquí, entre 1085 y 1110. Entonces arranco 1085.7 y el superior es 1110.1. Asociado al 1085.7 se encuentra la entropía de 2.7933 y asociada a 1110 se encuentra 2.8390. Luego, la función objetivo es 1093.09. Ahí está. El resultado de la interpolación.
que es esta entropía, que es la entropía de este estado. Entonces, ahí tenemos ya determinados todos nuestros estados. No hace falta determinar las propiedades del estado muerto, que son las propiedades de nuestro ambiente termodinámico. ¿Cómo lo determinamos? ¿No? En termodinámica se asume el estado muerto, un ambiente supremamente húmedo, y se puede trabajar en la tabla del agua saturada para determinarlo. Se asume que es a 25 Celsius y son estos valores. Estos dos. Entonces, esas son las propiedades del estado muerto. Son 298 Kelvin y corresponden a 25 Celsius. H0 sería la entalpía del estado del ambiente, 104.83, que corresponde a este valor. HF a 25 Celsius, que es la temperatura ambiente, y luego SF a 25 Celsius, corresponden las propiedades de nuestro estado ambiental. Estos son kilojulios, kilogramo y kilojulio, kilogramo. Okay. Estas son las propiedades de nuestro ambiente. No, ni siquiera los alrededores del ambiente. Recuerden que la exergía se realiza o sea, es el máximo trabajo útil disponible de un sistema desde su estado inicial hasta el estado muerto. O sea, hay que dejarlo llevar hasta el estado del ambiente. Entonces, estas serían las propiedades del estado. Voy a colocar un colorcito azul. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos. ¿Está? Este momento es lo que hemos desarrollado. Ahora, vamos a anotar por aquí. Sí, sí, pero en términos generales uno puede asumir esta convención. Sí, evidentemente hay cambios, pero uno puede asumir termodinámicamente que esas son las condiciones del estado muerto. Hay una fracción de masa que circula por esta línea. Veanlo aquí. Ustedes ven, aquí ingresa el 100% de la masa a la turbina, pero a la caldera ingresa una fracción. Por aquí fluye el 15% de la masa, significa que al recalentamiento ingresa el 85%. O sea que por aquí fluye el 15% de la masa. Y el 15% que se encuentra con el 85% de acá, y acá está el 100%. Bueno, esa fracción es del 15%. 15% es la fracción de masa. Está en este color, porque este color no es. Bueno, hasta ahí ya hemos determinado los 5 estados termodinámicos. Tenemos las propiedades del estado muerto. Y ahora vamos a colocar aquí en esta línea las 5 líneas de exergía. Pensemos aquí, línea 1. Por cada estado termodinámico hay una línea exergética. Línea 2, línea 3, línea 4, línea 5. 5 estados termodinámicos, 5 líneas de exergía. Calculemos la primera. Entonces, ¿qué ecuación o qué modelo vamos a utilizar? El modelo que vamos a aplicar es el siguiente. Exergía de una línea va a ser igual a entalpía del estado menos la entalpía del estado muerto, menos la temperatura del estado muerto, entropía del estado muerto.
esto que le estoy poniendo aquí en la nubecita, es la ecuación de la exergia. Esa es la que vamos a aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, apliquémosla. Para el estado 1. Apliquémosla. Entonces es más, abro paréntesis, H1 menos H0. Cierro paréntesis. Menos, abro paréntesis, T sub 0 por, abro paréntesis, S1 menos S0. Cierro paréntesis. Esta es la exergía de la línea 1. Exergía de la línea 1. Vamos a ponerle otro color a la línea de exergía. Exergía de la línea 1, 1247.2256. ¿Qué hice? Simplemente apliqué esta ecuación. H1 menos H0 menos T sub 0, S1 menos S0. Apliqué esa ecuación, ya este resultado. Exergía, o sea que ya determiné la exergía de esta línea. Ahora voy a determinar la exergía de esta, voy a calcularlas todas. Todas. Más. Seguimos. Segunda. Más. Paréntesis. H2 menos H0 menos, paréntesis, T sub 0 por S2 menos S0. Exergía de la línea 2. Luego, exergía de la línea 3. Ahora paréntesis. H3 menos H0 menos, abro paréntesis, T sub 0 por S3 menos S0. Y ahí tenemos la exergía de la línea 3. Ejercicio de acá. Desde la clase anterior. No sé dónde venía la línea. Estados 1246, 1080, 1201. Son diferentes, ligeramente diferentes porque estoy usando otra tabla. Ahora, exergía de la línea 4. Más H4 H0 menos T sub 0 por S4 menos S0. Y finalmente, la línea 4 no necesito la verdad. Eso no la pongo en color. De hecho, le voy a quitar el color porque no entra en mi análisis. Simplemente me sirvió como insumo para calcular la línea 5. Miren, la línea 4 no entra porque estoy haciendo el balance de esta caldera. Quiero calcular la fuga de calor. Recuerden que la pregunta que estoy resolviendo es esta. ¿Cómo calcular el calor fugado de esa caldera? ¿A cuánto corresponde? Bueno, finalmente 5. Paréntesis, H5 menos H0 menos, abro paréntesis, T sub 0 por S5 menos S0. Listo. Esas son. Están las 5 líneas. Exergía de las 5 líneas. Exergía de la línea 1,
exergía de la línea 2, exergía de la línea 3. Si ustedes se dan cuenta, la entalpía de la línea es mucho mayor a la exergía de la línea, porque este valor representa energía y este valor representa exergía. Recuerden, la energía tiene dos componentes, anergía y exergía. La energía está compuesta por anergía asociada al calor y exergía asociada al trabajo. Esto es energía, esto es exergía. Esto es el total de la energía que contiene la línea. Esto es lo disponible de esta. O sea que de los 3.139, 1.247.22 son. Eso es lo que pasa en la energía térmica. Por eso las centrales térmicas son ineficientes. Por eso esta central térmica que opera en este ciclo Rankine regenerativo con recalentamiento tiene una eficiencia no superior al 60%. El 40% de todo el combustible, de toda la energía que ingresó, se destruyó. Bueno, ya tenemos 5 líneas excelentes. A ver, ¿cómo vamos? Los autores cambian si se encuentran en diferentes regiones. Okay. ¿Cómo vamos con esto? ¿Han podido, están haciendo lo que voy haciendo? Vamos ahí, ¿me siguen un poquito? ¿O no me siguen? Bueno, ahí vamos. Quinta línea, 5 líneas exergéticas. Ok, ok, ok. Bueno, ahí tenemos 5 líneas exergéticas. Exergía la línea 1, 2, 3, 4. Entonces recuerden, simplemente es seguir esta expresión. Esta. Para la línea 1, 1 menos 0, 0. Para la línea 2, H2 menos H0 menos H0, S2 menos S0. Para la línea 3, H3 menos H0. Simplemente repetir. Y ahí tenemos las 5 líneas. Ahora, vamos a hacer un balance sobre este. Un balance de exergía. Ojo, no es un balance de energía. Es un balance de exergía. ¿Perdón? ¿Alguien me escribió algo? Déjenme responder. Ah, ok. Sí, bueno, ahí vamos intentando, ¿ok? ¿Está bien? De eso se trata. Bueno, sí, no es que sea la generalización, digamos. Esta es la expresión. Eso significa, este coeficiente está asociado a este valor. Si yo aquí calculo la exergía de la línea 2, pues tienen que ser H2 y S2. Los demás se mantienen. La exergía de la línea 3. Bueno, si les dieron variaciones pequeñas, perfecto. Perfecto. Ahora vamos a hacer un balance de exergía. Un balance de exergía es un balance de segunda ley de la termodinámica. Un balance de energía es un balance de primera ley. Vamos a hacer un balance de exergía. Pero vamos a traernos esto. Vamos a partir la pantalla aquí, voy a bajarle un poquito el zoom para poder ver más panorama de lo que tengo. Y vamos a bajarlo. Bueno, vamos a hacer un balance sobre ese equipo, sí, tal cual como está. Voy a pintarlo nuevamente aquí. Voy a pintarlo nuevamente aquí. Entonces tenemos este es el equipo. O sea, acá tenemos y por acá tenemos la entrada de del cálculo 1, acá tenemos 2,
Acá tenemos 3, por acá está 4 y este es 5. Es 5. Un balance de exergía, ¿qué es? Un balance de entradas y salidas. ¿Qué ingresa a esta caldera? ¿Qué ingresa? Ingresa la exergía de la línea 2. Ingresa la exergía de la línea 2, que es esta, está entrando aquí. Ingresa. ¿Quién más ingresa? La exergía de la línea 5. 5. Estas son entradas. ¿Qué sale? Sale la exergía de la línea 1 más la exergía de la línea 3. Ahí tenemos entradas y salidas. La diferencia entre las entradas y las salidas, la diferencia entre ellos es la exergía destruida. La diferencia entre ellos es la exergía destruida. Entonces vamos a ver. Vamos a hacer los dos balances. Vamos a arrancar, bueno, vamos a hacer primero un balance de energía y luego hago el balance de exergía. Un balance de energía. En el análisis del balance de energía vamos a calcular la exergía destruida. ¿Cómo se calcula la exergía destruida directamente? Exergía destruida es igual a T sub 0 por la diferencia de entropías. Entonces vamos a calcular la exergía destruida de esta caldera directamente. Primero, acá está la X de la caldera. Entonces es más, ojo, de las líneas grandes, ¿no? Más T sub 0 por la diferencia de entropías entre 1 y 5. S1 menos S5. Esta es la exergía destruida de la caldera. Kilojulios. Kilogramo. Ahora, la exergía destruida del recalentador o del recalentamiento, que es la segunda línea que también interviene, aquí va a ser igual más, nuevamente, T sub 0 por la diferencia de entropías de ellas dos. ¿Cuáles son las líneas 2 y 3? Entonces, 2 y 3. Cada vez más 3. 3 tenemos 3 tipos. Pero resulta que esta línea está siendo afectada solamente, por aquí circula el 100% del flujo másico, pero por aquí circula el 85% del flujo másico, que por acá se va el 15%, por acá se va el 15% y por acá circula el 85%. Entonces esto es multiplicado, cierro paréntesis, por 1 menos la fracción. Cierro paréntesis. Y esto me da el resultado. Esta es la exergía destruida total. Exergía destruida total. En unidades, en kilojulio, kilogramo. Exergía destruida total.
1154. A ver cuánto le está. 1153. Cambié 1153. Esta es. Ok. Bien. Pues vamos a repetir este cálculo completo. Voy a ahorrarlo todo aquí. Voy a repetirlo. Voy a repetir. La exergía, voy a abrir esto. La exergía destruida de la caldera, entonces, ¿cómo se calcula? Directamente como T sub 0 por la diferencia de entropías. ¿Es esto? T sub 0 por la diferencia de entropías. La diferencia de entropías acá es 1 menos 5 y acá 3 menos 2. Entonces, acá vimos directamente más T sub 0 por la diferencia de entropías. ¿Cuáles son? 1 menos 5. 1060. Más la segunda, la de recalentamiento. Abro paréntesis. T sub 0 por la diferencia de entropías. Este trabaja entre 2 y 3. Está 3 menos 2. Pero este ha multiplicado por la fracción de masa que circula en el recalentador, que es 1 menos la fracción. O sea, el 85% de la masa. 1154.61, 1153, digamos que la diferencia es 1154. Esta es la exergía destruida calculada a partir de un balance de energía. La exergía destruida calculada a partir de un balance de energía. Siguiente. Ya tengo la exergía destruida. Esto me permite calcular, pero la voy a verificar. Hay otra forma de calcularla. Miren que hasta aquí no he utilizado estas líneas. Voy a calcular. Entonces, lo primero que voy a hacer para ahora calcular la exergía destruida a partir del balance de exergía es calcular primero la cantidad de energía que ingresa a esa caldera. Y esa cantidad de energía que ingresa a esa caldera, simplemente la diferencia de entalpías entre 1 y 5. H1, 5. Sumada a la cantidad de energía que ingresa en el recalentador, que es 3 y 2. H3 menos H2A. Pero esto va multiplicado por la cantidad de masa que ingresa a ese recalentador. 1 menos la fracción. Eso significa que el total de la energía que ingresó a la planta fue de 2.243 kilojulios. Ya luego lo llevamos a kilovatios. En un momento, hagámoslo así. Ya comenzamos aquí la sumatoria. Ya tengo el total, la cantidad de energía que ingresó a la planta. 1.243. Si yo quiero saber cuánto corresponde a esto en kilovatios, son 6.21 megavatios. Son 6.21 megavatios, que es el valor multiplicado por el flujo de masa. Tengo 6.21 megavatios. Megavatios, esa es la cantidad de energía que ingresa a esta planta. ¿A cuál? A esta.
esta planta. Ingresan 6 megavatios. Bueno, luego, vamos a hacer el balance. El balance yo lo planteé acá. Si ustedes ven, ¿cuáles son las líneas que ingresan? Son E2 y E5. Entonces, hagámoslo aquí. Entradas de exergía. La exergía que ingresa es la suma, son las dos, es un balance. ¿Qué ingresa? 2 aquí y 5. Pero por aquí ingresa 1 menos Y. Vamos a ver. Entonces, vamos a sumar. ¿Qué ingresa aquí? Más E5 y E2. E5. ¿Cuánto nos da la línea de 5? Este valor más E2. En E2 ingresa 1 menos la fracción por la línea 2. $1,179. Eso corresponde a los valores exergéticos que más hay entrando ahí, más la cantidad de energía entrante que existe. 3,422. Está el balance de exergía que lo tengo aquí, listo, ahí está. 3,422 kilojulios kilogramo. Ya lo miramos. Más. Vamos a convertir esto en kilovatios porque quisiera saber cuánto corresponde en kilovatios. 9,48. Es lo neto que está entrando globalmente. ¿Qué significa? Es lo que está entrando por aquí más lo que está entrando por aquí. Eso corresponde a 9,48 kilovatios, megavatios, que son 9,481 kilovatios. Esto es exergía entrando. Ahora vamos a hacer exergía saliendo. Recuerden, la diferencia entre las dos exergías es la exergía distribuida. Luego, exergía de salida. ¿Cómo calculamos esa exergía de salida? Nuevamente, es la suma de 1 más 3. Pero en 3 también está multiplicado por la fracción. Entonces, más E1, acá, más 1 menos la fracción por la línea 3. Y voy a cerrar este paréntesis aquí para que no quede variado. Y acá tengo el exergy out, es la exergía de salida de esta planta, y esto corresponde en kilovatios a este valor por el flujo máximo. Esta es exergía saliendo de la planta, de la caldera, perdón. Listo, ahí tengo entradas y tengo salidas. Vamos a ver qué nos da. ¿A quién se les parece este valor? ¿Quién se les parece este valor? Aquí. Un segundito.
100 son iguales. Son el mismo valor. Corresponden al mismo valor. Es decir, yo puedo calcular la exergía destruida a partir de un balance de energía o a partir de un balance de exergía. Me debe dar exactamente lo mismo. Debe ser lo mismo, pero pues debo hacerlo de una manera apropiada. Y este valor que yo acabo de encontrar corresponde al calor fugado, porque la exergía destruida es la energía, lo que se asocia con el calor. Entonces, si yo quiero saber a cuánto equivale, voy a tomar esta tablita que tengo por acá, unos datos, que son estos, ya yo lo había hecho, copiar, vamos a ponerlo aquí, perdón. Copiar esto, pegarlo acá. La energía, bueno, asociado al consumo, 700 pesos en kilovatio hora, esperando 12 horas día, 25 días por mes, con un flujo de masa de 2,77. El costo total de la fuga de calor sería este valor. Por el flujo másico, ya lo tengo en kilovatios. Por el tiempo de operación, ya lo tengo en kilovatio hora día. Por el número de días, kilovatio hora mes. Por el costo de la energía, es el pesos mes. 671.637.200 corresponde a este valor. ¿Este valor qué es? ¿Cuánto es? Ese valor son 3.198 megas. Megavatios. Estos son kilovatios. A esto corresponde la cantidad de calor que se fuga. Los que trabajan en plantas térmicas y los que han ido a visitar centrales termoeléctricas saben de qué hablo. Este es el calor que uno siente cuando uno se acerca a una caldera. Cuando uno se acerca a una caldera, uno siente un alto calor por radiación, un alto flujo radiante. Bueno, ese flujo radiante que uno percibe cuando visita una central termoeléctrica no es nada más ni nada menos que calor fugado. Y ese no solamente es el calor fugado, también está asociado a las corrientes de gases de combustión que van a la atmósfera. La sumatoria de esos valores suman 3.19 megas. 3.19 megas deberían convertirse en potencia, se están convirtiendo en calor. Como se están convirtiendo en calor, no entran a las utilidades de la compañía, corresponden a la energía no asociada a la producción. Ese es el famoso valor de la energía no asociada a la producción. Y la energía no asociada a la producción en este proceso, esta planta, en esta central termoeléctrica, corresponde nada más, nada menos que a 3.19 megavatios. Son 3.19 megavatios que corresponden luego corresponden, este valor aquí, luego corresponde a 671 millones de pesos mensuales. ¿Perdón? ¿Podría repetir el cálculo de la exergía entrante? Vamos a mirarlo nuevamente. Vamos a mirarlo nuevamente. Hasta ahí está claro, o sea, digamos, el objetivo de la clase, ¿cuál era? Cómo calcular la fuga de calor. Ese es el objetivo de la clase. Vamos a mirar.
El objetivo de la clase es este. Como lo discutimos en la clase anterior, ¿de qué se trata la eficiencia energética? De caracterizar. Y ese es clave. Digamos que en la eficiencia energética, si no caracterizo, no puedo optimizar. No puedo optimizar. Esta es la razón fundamental por la cual en los ingenios azucareros se hacen las paradas de mantenimiento, digamos, tan intensas. Son tan intensas, digamos, tienen tanto interés en estudiar las calderas. ¿Por qué? Porque son el centro, son el corazón de la central termoeléctrica. Y como son el corazón de la central termoeléctrica, son los equipos que más destruyen energía, son los equipos que más impactan la producción de energía y son los equipos que más impactan en la utilidad. La implementación de actividades rutinarias, ¿no?, asociadas al monitoreo de la condición nos permiten claramente ahorrar ahorros del 10%. Un ahorro del 10% teniendo control, sobre todo con el exceso de aire, me permitiría a mí ahorrar 67 millones mensuales. Simplemente teniendo control, evitando la fluctuación de las propiedades termodinámicas. Si evito la fluctuación de la temperatura y la presión de la temperatura, monitoreando la condición de las propiedades, ahorro mínimo el 10. Corresponde a 67 millones mensuales. Son poco más de casi 700 millones al año. Implementando acciones de control. Esta es la razón por la cual a nosotros, desde el punto de vista de la eficiencia energética, siempre nos centramos en la caracterización. Caracterizo para después optimizar. No puedo optimizar sin caracterizar. ¿Qué acción de optimización puedo plantear si no sé a qué corresponde, cuánto está asociado a la destrucción? Yo aquí ya sé que estoy destruyendo 3.19 megas, 3.2 megas están destruyéndose. Luego tengo que implementar acciones para recuperar parte de esa energía. Por eso aquí no se habla de energía perdida, de pérdidas de energía, no. Acá se habla de destrucción de energía porque hay un potencial de recuperación. Perdón, ¿qué me dijeron? ¿Que no les cuadró qué? No me cuadran las fórmulas. Podríamos repetir el cálculo de exergía entrando. Vamos a ver. Pero es claro el objetivo de lo que estamos haciendo. Claro a dónde apuntamos. ¿Cuál es la, digamos, esto se puede repetir para cualquier equipo. Esto no solamente es útil para calderas, se puede utilizar para cualquier equipo, compresor, bombas, intercambiadores, cualquier equipo. Usted lo puede hacer para cualquier equipo y de esta forma, obvio, ojo, que está asociado a energía térmica, ¿no? Si usted lo caracteriza, lo optimiza. Luego, recuerden, el tema es caracterizar para optimizar. Partiendo siempre del mantra. El mantra nuestro es mínima generación. Mínima generación. Si tengo la mínima generación de entropía, mínima entropía destruida, por lo tanto, menos fuga, menos calor fugado. Bueno, vamos a repetir un cálculo que me están pidiendo, que es el costo de la electricidad. Venga. Voy a hacer de nuevo, voy a repetir los dos. O sea, ya este balance de energía, a mí no me gusta, la verdad lo voy a señalar aquí en rojito. Yo por aquí no lo hago. Esto, con rojo no lo hago. Honestamente no lo hago. Nunca lo hago así. Yo sé que me tiene que dar lo mismo, pero yo prefiero este análisis. Prefiero el balance de energía. Digamos, porque es digamos, prefiero hacerlo así. Tiene muchos más elementos a tener en cuenta. Estos muchachos, como les decía, esto no es otra cosa que TPM. Sí, claro. Ahora, la exergía, o sea, ¿cuándo habla usted de pérdida? Cuando es irrecuperable. Cuando no hay manera de recuperar, ya se puede hablar de pérdida. Pero mientras haya potencial de recuperación, es preferible hablar de destrucción. Destrucción. Si no hay potencial de recuperación, ya es una pérdida de energía. Si hay potencial de recuperación en esa corriente, preferible utilizar el concepto de destrucción. Ojo, por eso digo, no,
no es necesario usarlos de forma indiscriminada. Usted puede hacer, no, hablo de pérdida. Para nosotros en eficiencia energética, el concepto de pérdida, no sé, yo no lo uso. Preferible utilizar el concepto de destrucción porque hay potencial de pérdida. Bueno, miren, este es el balance de energía. Yo lo voy a hacer de nuevo, lo voy a hacer de nuevo, lo voy a borrar todo. Voy a borrar aquí, voy a borrar aquí, voy a borrar aquí y voy a borrar acá. Lo borré todo, digamos. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a ponerle un poco menos de zoom para tener un poco más de control aquí sobre las variables. Ahí las tengo todas. Tengo que tener en cuenta eso. Digamos, esta hojita es mi hoja de ruta. Aquí, donde debo tener en cuenta todo. Tengo que identificar qué ingresa y qué sale. Yo claramente sé que 5 es una entrada y que 2 es una entrada. Voy a señalar con rojo las entradas. Y voy a señalar con azul las salidas. 5 y 1 son entradas. No, perdón. Me equivoqué. 5 y 2 son entradas. 1 y 3 son salidas. Con rojo identifico entradas. Les pido excusas ahí. 5 y 2 son entradas. 3 y 1 son salidas. Entonces, como es un balance de energía, pues aquí tiene que cumplirse primera y segunda ley de la termodinámica. La energía se conserva. La misma cantidad de energía que ingresa al equipo, la misma cantidad de energía que sale del equipo. Tiene que conservarse, por eso yo digo, energía que ingresa debe ser igual a la que sale. Ahora, si no es igual, la diferencia de ellas dos es la destrucción de energía. Debe ser, la suma de ellos debe ser, o sea, la cantidad de energía que ingresa al equipo debe ser igual a la cantidad de energía que sale. Si hay una diferencia entre ellos dos, la diferencia es la energía destruida. Ese es el concepto. Entonces, para poder entender qué es la energía destruida, es el término que hace falta para que el balance cierre. Eso es el término que hace falta para que el balance cierre. Entonces, ya yo sé que lo que está en rojo es entrada, lo que está en azul es salida. 2 y 5 entran, 1 y 3 salen. Listo, entonces me voy acá. ¿Qué? El balance sería. Pero ojo, hay algo también que falta. Aquí por anotar. Ingresan 5 y 2, pero también hay una cantidad de energía que ingresa y no se la puse con el combustible, energía química. Esa energía que ingresa con el combustible yo la cuantifico acá. Es una entrada. ¿Cuál es esta? La primera. La primera. H1 menos H5. La primera. H1 menos H5. La de recalentamiento. Más. ¿Cuáles son? 3 menos 2. Abro paréntesis. Pero ahí no entra el 100% de la masa. Entra el 85% de la masa. Entonces le resto al 100% la fracción. Y ahí está el valor. Esto es la entrada de energía química. Esto es lo que ingresa con el combustible. Lo acabo de pintar aquí. Esta entrada en rojo. Entonces, voy a sumar. ¿Qué sumo? ¿Qué ingresa a la planta? E5 más 5. ¿Qué más ingresa a ese equipo? E2. Pero multiplicando por su fracción.
¿Qué más ingresa a este equipo? La energía química. Es el combustible. 3.422.87. 9.481 megavatios. ¿Qué sale de la planta? ¿Qué sale del equipo? ¿Qué sale? Sale, vamos al dibujo. Sale lo que está en azul. 1. Más sale 3. Pero 3 está multiplicado por su fracción. Está. 1154, 1154, 61. 1. Tuvimos un desfase aquí de una desfase. 3.189 megavatios. Esto es lo que nos interesa. Y esto es lo que nos interesa. Entonces, muchachos, de esta manera se calcula la cantidad de energía jugada. Cada un segundo voy a intentar compartirles esto. Cada un segundo. Hasta aquí, cuéntenme por el chat. Vamos. ¿Lo pudieron mirar? ¿Me siguieron? ¿Entendieron, digamos, a dónde apuntamos? Listo. ¿Me confirman si Luisa, estás por ahí? Hola, profe, sí, señor. Bueno, Luisa, aquí te estoy compartiendo este documento para que se lo compartas a ellos. Ahí ya te lo envié por el Hangout. Vale, profe, ya lo envío. Entonces, compártelo y una vez lo tengan, lo revisan y me cuentan por aquí mismo qué duda tienen de lo que hicimos y con eso cerramos la clase. Entonces, esperaré que Luisa les comparta, le echan una miradita, y si tienen alguna preguntita de lo que acabamos de hacer, del análisis que estamos haciendo, me lo escriben por el chat, la respondemos, si no tienen preguntas, entonces cerramos la clase. Les estoy escribiendo mi correo. Si luego de revisar este análisis eh, surgen algunas dudas, algunas preguntas, me pueden escribir sin ningún problema y ahí podemos analizar. Eh, una planta, claro que sí, podemos hacer una planta completa, podemos estudiar
cualquier tipo de planta. El archivo lo están compartiendo por el grupo de WhatsApp. Es cierto, es cierto. No es, ¿por qué no es por qué no es recomendable interponer tablas de presión? Pues porque es básicamente el comportamiento de los datos asociados a esas tablas no es lineal. Lo que pasa es que no tenemos otra herramienta para poder determinar un dato, una incógnita, digamos. Entonces la interpolación es una buena opción, aunque sabemos que estamos arrastrando un error. Ahí les acabo de compartir mi correo. Si tienen alguna duda, cuando revisen el documento o más adelante, si se les presenta algún, no sé, consideren, me pueden escribir un correo y por ahí podemos interactuar. Por favor, Luisa, me confirmas cuando le compartan los datos a los muchachos para que podamos mirar y yo pueda hacer una recapitular. Les queda como tarea, les dejo una tarea, ¿no? Pues porque, como ustedes verán, pues es extenso. Tenemos 2 horas resolviendo este problema y les dejo una tarea. Ahí pueden interactuar conmigo por el correo. La tarea es resolverlo. Lo mismo que hicimos, pero para la bomba. Sí, estas tablas están online. Online no las pueden encontrar. O sea, vamos, hay incluso calculadoras que nos dan las propiedades termodinámicas. O sea, hacerlo así, digamos, es bueno, para tener. Sí, hay aplicaciones, pero digamos, de esta manera uno evita. Acá siempre hay errores, ¿no? Que se van arrastrando con los problemas, pero la idea nuestra, como les digo, mira, miren, hay una premisa también de la eficiencia energética y la premisa de la eficiencia energética es no utilizar factores de seguridad. Uno no puede usar factores de seguridad, o sea, si usted va arrastrando errores en la solución, uno debe tratar de que los problemas, cuando uno resuelve un problema, sean lo más ajustado posible al comportamiento, hacer la menor cantidad de suposiciones. ¿Para qué? Para evitar esos factores de seguridad. ¿Y por qué es necesario evitar los factores de seguridad? Simplemente porque el factor de seguridad es el ahorro. Es el ahorro. O sea, si yo uso factores de seguridad, no tengo ahorro. Es básicamente por eso. Les dejo una tareita y la tareita es esta. Resuélvanlo cuando tengan un tiempo para la bomba, que opera entre estas dos regiones, entre 4 y 5. Cuando tengan un tiempo de semana, echan una miradita, resuelven. Lo que sí les puedo decir muy claramente es que, digamos, esta información sobre estos balances de energía no están disponibles muy abiertamente en la literatura. Así que si aprovechó hoy, siguió conmigo el Excel, pues bueno. ¿Me confirman si ya compartieron los archivos? ¿Este aplicativo? No, pues yo tengo un aplicativo. Yo hice un aplicativo en Python de esto, pero no para plantas en general, para algunos equipos. De hecho, esto se puede hacer y uno puede calcular las fugas de calor. Yo tengo un aplicativo hecho por mí en Python. Es que me ayuda, digamos, a poder, cuando hacemos un análisis para una central, pues,
Sí, ya me dicen que pues ya lo tienen, ya lo compartieron. Bueno, ya lo tienen. Entonces, miremos. Es lo que acabamos de hacer hoy. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a recapitular el problema y con este problema y con esto que vamos a hacer, lo terminamos, concluimos la clase del día de hoy. A una hidroeléctrica se puede hacer a equipos. A equipos. Esto se puede hacer sobre equipos y sobre plantas. Puede hacer sobre equipos individuales y sobre plantas. Sobre equipos individuales nos puede ayudar a implementar la metodología de mantenimiento basado en la eficiencia energética. Y sobre plantas es para tener una idea global de cómo se está aprovechando la energía. Es lo que nosotros conocemos como los usos significativos de la energía. Como les decía, ustedes ahora tienen abierto el Excel que acabamos de crear en la clase. Le voy a quitar el zoom porque no es necesario que tenga tanto zoom, ya ustedes lo tienen a la mano. Entonces, básicamente, lo que resolvimos fue este problema. El problema inicial es este. En amarillo está el estado 1. Esta cantidad que tenemos aquí corresponde al estado 1. En el estado 2 tenemos esta contención. Ustedes ven, el estado 3 también. Pero miren la diferencia que hay entre la entalpía del estado 1, es H1. H1 que representa es el contenido total de la energía de esa línea. El contenido total. Recuerden lo que hablamos acá. Lo voy a copiar aquí porque voy a copiar aquí. La energía tiene dos componentes. Exergía más energía. La energía tiene dos componentes. Exergía asociada a la producción de potencia y energía asociada a la generación de calor. Esto es lo que pretendemos siempre maximizar. Esto es lo que pretendemos siempre minimizar. Este valor está asociado a la entropía generada. Por lo tanto, el mantra nuestro es la mínima generación de entropía. Ahí, en eso que le acabo de decir, se traducen las dos clases. En eso se reducen o se resumen las dos clases que hemos tenido. Mínima generación de entropía. La mínima generación de entropía me permite caracterizar para optimizar. ¿Es todo? Eso es a lo que nosotros le apuntamos. Caracterizar para optimizar a partir de la mínima generación de entropía. Entonces, para concluir, el día de hoy, tenemos que este equipo, ¿no?, que es un equipo fundamental, es una central termoeléctrica, una caldera que funciona con combustible fósil. Digamos, a partir de su análisis, tenemos dos maneras de analizarlo, a partir de su balance de energía y a partir del balance de exergía. ¿No? El balance de exergía permite calcular cada una de las líneas que se encuentran involucradas en el proceso. Cada una de las líneas que se encuentran involucradas en el proceso. Si yo determino cada una de las líneas que se encuentran involucradas en el proceso, entonces podré, a partir de la aplicación de la primera ley de la termodinámica, identificar cuánta de esa energía potencialmente es recuperable. Y con ello puedo identificar un uso significativo de la energía, un uso no significativo de la energía, que sería el calor que se fuga, ¿no?, por radiación y por corrientes convectivas. Y a partir de esa cantidad, determinar cuánto equivale eso en términos monetarios.
que básicamente es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque tiene un impacto significativo sobre la utilidad de la compañía, sobre la utilidad del proceso, bueno, en fin. La optimización, no solamente minimizar, esto no se traduce solamente en minimizar económicamente. Una reducción del costo está directamente asociada a un mínimo impacto ambiental. Si yo reduzco, está asociado, no está totalmente vinculado. Y esto es lo que tratamos en la eficiencia energética. Si yo identifico el costo de la fuga, puedo reducir la fuga, entonces minimizaré el impacto ambiental. Minimizar el impacto ambiental está asociado con una máxima utilización de la energía, con una mejor utilización de la energía y con un proceso mucho más eficiente. Entonces aquí hay dos temas muy importantes que están asociados al calor fugado y es caracterizarlo para optimizarlo a través de la reducción del impacto ambiental que se genera. Bueno, muchachos, para mí fue un placer haberlos acompañado en esta clase. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Bueno, un placer haber estado con ustedes y muchas gracias. Espero que aprovechen ese Excel y si tienen algunas dudas, pues me van escribiendo y por ahí podemos interactuar. Ya les compartí mi correo. Muchas gracias, muchachos, muy amables. Gracias por su tiempo. Buenas noches.